Muy buenos días, amigos de toda la República Dominicana. Muy buenos días, amigos de todo el mundo. En el aire, una vez más, por el Canal 6, el Canal del Sol, el matutino del país. Jonior Ramírez, Francis Moya, con el mismo deseo, con el mismo ánimo y con la misma actitud de asumir este compromiso de este jueves, ya día 2 del mes de mayo del 2024. Gracias por permitirnos entrar hasta sus respectivos hogares. Gracias por darnos el chance de poder acompañarles en estos primeros minutos del día de hoy. La temperatura está bastante agradable, hay mucha nubosidad en el panorama capitalino en la mañana de hoy, pero vamos a permitir que nuestro compañero Jonior Ramírez salude a cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias al Altísimo por permitirnos estar aquí hoy jueves 2 de mayo. Ya empezó a llover desde el día de ayer, o sea que las primeras aguas de mayo ya fueron recolectadas para los que creen estas cultura popular, ¿verdad? Yo no me lavé la cara ni nada. ¿Tú hiciste que, algo con la primera agua de mayo? No, para serte sincero. ¿Y ayer el día primero? Ayer, sí. Y mira, tremendo aguacero que hubo por mi casa. Sí. Oye, a mí se me fue eso. Bueno, tómela hoy, que sigue lloviendo, ¿verdad? Sí, pero dicen que es el primer día, que es la primera lluvia, dicen. Es la primera. Esa es la creencia. Esa es la que surte el efecto. Sobre todo con tanta necesidad que tiene uno ya de revertir un poco los rasgos de la vejez, de la adultez. Así es. ¿Verdad? Pero se me fue esa. Lo que pasa es que es una práctica muy común en los pueblos del país. Sí, muy pero cultural. la capital hace perder todos esos hábitos y costumbres que tradicionalmente se realizan, se consumen, se practican en los pueblos del país, que son un poquito mucho más cercanos y mantienen esa. Yo recuerdo ese hábito hace muchos años, por supuesto, en la ciudad de La Vega. Donde la gente aprovechaba esa primera agua y se bañaba en la calle, se lavaba la cara, y un sinnúmero de actitudes que se correspondían con esa creencia que hay de que esa primera agua del mes de mayo rejuvenece. Caramba, y con tanta necesidad que hay hoy día. Bueno, y en el día de ayer, como hemos dicho, ha llovido, hoy seguirá lloviendo, hoy amaneció incluso ya con chubascos, es decir, que debe sacar su paraguas. Veremos el informe del tiempo, lo que nos dice el ingeniero Holguín más adelante, pero sí debe prepararse para más lluvias, para inundaciones repentinas. Las personas que viven en zonas vulnerables deben estar atentas a los organismos de socorro, pero ya lo veremos ahí en el informe del tiempo. Se calienta la pista, Francia, ley de 15 días, 16 días para las elecciones del próximo 19 de mayo. Y bueno, iniciamos las informaciones. Ahí tuvimos en el día de ayer, Francis, la protesta de la Asociación Dominicana de Profesores, que no se detiene en este sentido. Ayer, a pesar de los fuertes aguaceros que cayeron en el Gran Santo Domingo, se manifestaron frente al Ministerio de Educación también para exigir el aumento del 20% al salario. Hay que decir que la Asociación Dominicana de Profesores viene discutiendo un aumento salarial con el gobierno, el Ministerio de Educación. El gobierno le ha dicho que solamente puede aumentar un 8%, que es lo que puede obedecer a sus capacidades presupuestarias para este año. Sin embargo, los profesores han decidido lanzarse a las calles para buscar el 20% de aumento salarial. Hemos tenido ya varias protestas, varias paralizaciones de la docencia. En el día de ayer se dice que hubo parcialidad en el sentido de que muchos planteles escolares estuvieron impartiendo docencia, que muchos profesores se reportaron a las aulas a pesar del llamado de este poderoso gremio de la ADP. Ahí tenemos en pantalla al presidente de la ADP, el profesor, el diputado Hidalgo, dando declaraciones a propósito de lo que ocurrió ayer, donde decenas de profesores se congregaron para pedir el aumento de un 20%, merecido. Tanto los profesores como otros profesionales de la sociedad necesitan tener buenas remuneraciones, necesitan tener mejores condiciones de vida, pero creemos que todavía el método de paralización sigue siendo injusto, si se quiere, obsoleto, y que debe variarse, deben usarse otras estrategias para poder lograr estas reivindicaciones que son importantes, son necesarias y las necesitan. Hay que reconocerlo, los profesores son una piedra angular en la formación de nuestros hijos, en la formación de la sociedad, en el desarrollo de los pueblos, pero debe haber una estrategia distinta que no afecte a ese gran
cúmulo de estudiantes que sobrepasan los más de 2.5 millones del sector público, que son los que padecen estas paralizaciones, que pierden el pan de la enseñanza, que paralizan ese tramo de desarrollo de la educación inicial, de la educación básica, de la educación preuniversitaria. Por ende, creemos que debe tratarse de llegar a un acuerdo entre el ADP y el Estado Dominicano, sobre todo en este trayecto. Ha dicho el gobierno que luce una protesta política a pocos días de las elecciones, pero en definitiva lo que se necesita es que la ADP vuelva a las aulas y que pueda brindar el pan de la enseñanza a los estudiantes. Así es. Yo creo que tenemos ese corte y el de Hidalgo, que también fue enviado al grupo para justamente hacer uso de él, en el curso de estos primeros minutos que siempre hacemos una recolección de los principales eventos noticiosos. Vamos a oír el de Hidalgo y después escuchamos ese corte de esa joven, a pesar de que el ministro de Educación, el señor Almanzar, dice que se trata de un ruido innecesario y a pesar también, o sea, la minimizó la protesta que aparentemente tuvo mucho éxito, indistintamente de que en el sector educativo hubo una presencia significativa de cerca del 40-45%, hizo presencia en las aulas de las escuelas públicas, y eso implica de alguna manera que no hay una uniformidad, una fortaleza de un 100% a lo interno de la Asociación Dominicana de Profesores. Pero vamos a dejar que Hidalgo, porque también él argumentaba de que el presidente movió las conversaciones y el incremento del 10% en el salario de los profesores para abril, y que en abril se desentendió del asunto. Las protestas de los profesores, las marchas y las diferentes actividades encaminadas en ese sentido están pautadas, continuarán. Incluso hay una para este viernes próximo. De manera que la jornada parecería como que la ADP quiere capitalizar un poco el escenario político actual y esta coyuntura que de alguna manera es una brecha que le favorece, en el sentido de que el gobierno no necesita ruidos innecesarios como ese, ¿no? Que bien podría resolverlo sentándose a dirimir y a manejar las diferencias con la Asociación Dominicana de Profesores y hacer una propuesta concreta sobre el incremento que ya el presidente lo había consensuado con el profesorado nacional a través de la Asociación Dominicana de Profesores. Dejemos que Hidalgo, que es el vocero, que es el secretario general del gremio sindical, pues tenga las palabras y escuchemos sus argumentos. Ahí lo tenemos, Daniel. Sindical, a este movimiento sindical que no es político. Porque cuando estuvimos en julio en Palacio, quien propuso que se conociera el aumento en abril fue él. Entonces no tenía un gancho, porque nosotros insistimos que lo decidiéramos en julio, eso. Y él, de manera, digamos, automática, dijo, en abril lo discutimos. Y cuando llegó abril, entonces no quieren discutirlo. Nosotros no es una manifestación política, es una manifestación sindical. Aquí hay de todo. Pero la ADP unida y combativa jamás será. Se ha querido confundir que nosotros estamos aquí solamente por salario. No, negativo. Dentro de esos planes son 20 y el salario nada más 1. O sea que hay 19 puntos más que están ahí que no se han cumplido. De esos puntos, el almuerzo escolar, mi amor, que muchas escuelas no están llegando. Y donde llega es supermente malo. Una masita dura con una leche que parece suero, también dulce. Lo que le da a los niños es dolor de barriga. ¿Qué otra cosa? Los policías escolares que nos lo han quitado. Yo, que soy maestra de media, en mi escuela hay cada día un conflicto y necesitamos los policías escolares. ¿Qué otra cosa más? Los porteros. No tenemos porteros. ¿Qué otra cosa más? Conserje. Tú vas a los baños de mi escuela y hay nada más una conserje que no da para todo. Entonces, solamente esta lucha no es por salario. No, jamás. Se ha querido vender eso a los padres y a la sociedad y nos tienen desacreditados, pero nosotros como maestros hacemos nuestro trabajo en las aulas cada día. Otra cosa, las aulas sobrepobladas, trabajamos con 50 y con 40 estudiantes. Y no es la verdad que cuando nosotros explicamos un tema, los que están atrás no les llega. Ya ustedes ven ahí cuáles son los motivos. Hay diversos motivos. No se trata única y exclusivamente de un aumento
de alzas en los salarios. Por supuesto, eso está incluido dentro de las demandas, que son suficientes, que son muchas. Y a mí me parece que en cierto sentido la Asociación Dominicana de Profesores tiene sobradísima razón. Aquí hay que verificar y ver qué vamos a hacer con esos recursos que son enormes del famoso 4%, porque en términos reales y concretos uno no puede apreciar en qué medida ha beneficiado ese incremento en los montos que maneja el Ministerio de Educación en provecho de la educación nacional. Aquí cada vez más los niños, los jóvenes, los adolescentes están más brutos, por así decirlo, de alguna manera, con menos formación académica, y eso de alguna manera debió haberse reflejado en las aulas de las escuelas públicas del país. Hay muchas deficiencias, la consejería, por supuesto, es deprimente los baños de las escuelas públicas del país. En términos reales y concretos, hay condiciones inadecuadas en los diferentes centros educativos prácticamente de todo el país. Fíjense ustedes lo denigrante que es acudir a una escuela pública de un sector populoso de este país. Ni siquiera las jovencitas tienen la oportunidad de no comprometer probablemente su higiene en sus partes. Y realmente hay mucha reformulación que hay que hacer al interno de los centros escolares públicos. Yo creo y apoyo, pienso que quizás el momento no es lo suficientemente oportuno porque estamos sumergidos como nación, como país, en un proceso eleccionario que de alguna manera se puede ver afectado y distorsionado frente a estos pedimentos en estas circunstancias, pero ustedes acaban de escuchar el planteamiento de Eduardo Hidalgo en el sentido de que fue el mismo mandatario que propuso incrementar su salario en un 10% a partir de abril. Llegado a abril y concluido, el primer mandatario, el primer funcionario público de la nación no asumió, no honró su compromiso y por eso la Asociación Dominicana de Profesores se ha lanzado a las calles en una protesta no política, precisó él en varias ocasiones, sino sindical, en demanda del incremento en sus salarios y en demanda de otras reivindicaciones que van en provecho y en beneficio y que están evidentes para las escuelas públicas del país. Sí, porque las negociaciones que quedaron plasmadas en el acuerdo del año pasado, Francis, dicen que el aumento sería de un 7% anual, incluyendo el 2024. Cuando llegan a la mesa de las negociaciones, hace un par de semanas, la ADP dice que no acepta este 7%, que en su lugar pide un 20% de aumento salarial para toda la clase magisterial, y ahí es donde se desata entonces el conflicto, porque la Asociación Dominicana de Profesores se cierra en este pedimento del 20%, mientras que el Ministerio de Educación dice que el presupuesto de este año no le alcanza para solamente realizar un 7%, pero bueno, después de ahí logran que el Ministerio de Educación les ofrezca un 8%, pero ahora el 8% tampoco dice la ADP que lo aceptaría, por ende, no tan solo es la cuestión del aumento salarial, como especifica Francis, sino que hay otras reivindicaciones que exigen los maestros. Ha dicho la ADP que el Ministerio de Educación se ha concentrado en un rumbo no adecuado de dirigir, de invertir lo que es el 4% para la educación, mientras hay miles de aulas que no han sido terminadas, decenas de escuelas que quedaron en más de un 70, 80% de construcción en su estructura en la pasada administración, que no han sido tocadas y que hacen falta que sean introducidas al sistema educativo, además de la calidad del desayuno escolar que han dicho los maestros que no se corresponde con lo que debe llegar hacia los alumnos y hacia los maestros. Por ende, no tan solo es el salario, sino que hay otras reivindicaciones, también está la formación de los maestros, que ellos exigen también una mayor formación, que exigen facilidades para formar a todo el profesorado, la readecuación de la currícula educativa, que también exigen que varíe, y obviamente hay una serie de reivindicaciones que los maestros exigen y que ojalá, señores, por el bien de la educación dominicana y de esos estudiantes que son pobres, puedan ponerse de acuerdo, porque cada vez que hay un paro, Francis, por día, son alrededor de 1.538 millones de pesos que se pierden lamentablemente por estas paralizaciones de la ADP. Pero hay que buscar la vuelta, hay que sentarse, hay que ver en qué medidas podemos hacer posible
que esa enorme inversión en términos económicos que se está realizando ya desde hace unos años pueda ser más provechosa, pueda ser mucho más ventajosa para la educación dominicana, en razón de que hasta el momento uno no ha podido apreciar en lo absoluto, a menos que no sean las escuelas que se han ido creando y que se han ido construyendo, sobre todo en el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero la verdad es que al margen de eso, incluso muchos de esos centros escolares fueron construidos en áreas que no se correspondían con la zona adecuada. Yo creo que no hemos sido lo suficientemente cuidadosos como para hacer posible que esa inversión sea mucho más rentable para la educación dominicana. Es cada vez más deteriorante la formación académica de nuestros estudiantes y eso uno lo advierte en los diversos rangos profesionales que hay en diversos escenarios en el país. Uno ve cada vez más en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, cada vez más periodistas con menos formación, con menos capacidad de poder crear un lead, siquiera, o un párrafo. Redactar un texto. Cada vez más hay mayor desconocimiento de la cultura general, de la historia incluso dominicana, y las condiciones son paupérrimas, y eso hay que eliminarlo, poco a poco, por supuesto, porque no tenemos los recursos suficientes para eliminarlo de una vez y por siempre, pero debemos mandar señales. Me alegré muchísimo en días pasados que vi que por lo menos los policías, vi a una serie de nuevos policías jóvenes, llenos de energía, llenos de brío y con un nuevo uniforme. No hemos hablado de eso en el curso de estos últimos días porque todos estamos centrados en el acontecer político nacional, pero me alegré muchísimo porque de hecho hacía falta que se produjera una manifestación que la gente pudiera comenzar a apreciar en esto que tiene que ver con la reformulación de la Policía Nacional. Con la educación pasa lo mismo. Sí. Tenemos una enorme inversión de cuartos, de recursos económicos y no vemos ningún resultado que resulte provechoso y que podamos apreciar como ciudadanía. Deberíamos ver a jóvenes mejor formados, mejor instruidos, deberíamos tener centros escolares en mejores condiciones, con aulas adecuadas, con baños para poder hacer sus necesidades en condiciones humanas adecuadas. Y lo cierto es que las escuelas públicas del país son cada vez más deprimentes y más humillantes. La formación académica por igual, deprimente. Entonces, el elemento que tiene que ver con el sector profesoral es fundamental a la hora de instruir, de formar a nuestros jóvenes. Es fundamental. Es posible que nuestros profesores, con ese historial que tienen, pues incurran con muchas frecuencias en protestas inoportunas, en desatino, como dice el mismo ministro de Educación, sobre todo porque la coyuntura dice que este periodo escolar está al borde ya de terminar, apenas deben quedar 2 o 3 semanas de tiempo, ¿no?, para concluir este ciclo escolar. Pero es evidente que la ADP tiene razón, no solamente en la necesidad de que los profesores estén en condiciones que puedan vivir dignamente, porque una gente que no tenga problemas básicos y elementales resueltos no puede transferir conocimiento, no está en las mejores condiciones para poder enseñar a nadie. Para enseñar se necesitan condiciones mínimas, que sean dignas, que sean elementales para poder vivir como la gente, para tú poder tener la paz y la tranquilidad y el sosiego de poder transferir esos conocimientos que tienen los profesores y que están llamados a transferir a esos jóvenes, a esos niños que se van formando. Entonces necesitamos tener a ese cuerpo docente en condiciones adecuadas. Por supuesto, los gobiernos, tanto el pasado como el actual, han ido mejorando significativamente los salarios del sector profesoral. Quizás hace falta un poquito más, quizás hace falta que las condiciones laborales les sean mejoradas, que es una manera también de resarcir el oficio. Entonces, de lo que se trata es de sentarse a buscarle la vuelta a eso y ver la manera de cómo podemos saciar y contribuir a que cada vez más el sistema educativo dominicano sea más rentable en términos de formación, sea más formativo en términos de poder formar en mejores condiciones a la juventud dominicana, que por demás hay una gran parte que está adoleciendo de esa necesaria formación académica. Y por eso vemos en los principales centros escolares públicos del país una serie de riñas y una serie de bailes y una serie de comportamientos inadecuados, porque ni siquiera tienen, como decía la profesora que habló hace un ratito, la policía escolar, que de alguna manera le permite tener control
de esos jóvenes, de esos adolescentes, para que se sometan a un régimen de conducta determinado. Correcto. Bueno, Francis, sigue el proselitismo político en las calles de la República Dominicana. Ya solo faltan 15 días para que los partidos y los candidatos puedan hacer proselitismo político. La veda electoral es a partir del 16 de mayo y ya cada partido político no podrá seguir realizando ninguna actividad de tinte político. 16. Hasta el 16, sí, la veda es a partir del 16 de mayo. 3 días antes. 3 días antes entra en vigencia, por lo que ya estamos en esta recta final, donde los partidos estarán lanzados a las calles para tratar de promover el voto por cada uno de sus candidatos, de sus organizaciones políticas. El presidente de la República ha estado muy activo en las actividades proselitistas, sobre todo el pasado fin de semana, cuando apoyó en las calles del Distrito Nacional a su candidato a senador, Guillermo Moreno, además de los otros candidatos, Leonel Fernández, que estuvo también por la zona norte del país, y Abel Martínez también en la zona sur. Es decir que ya entramos en esta recta final a pocos días de que se realice este proceso electoral, y lo que se ha visto también por parte de la Junta es que ha seguido su cronograma de trabajo, todo lo que tiene que ver con el calendario electoral. Ayer justamente ya publica en el día de hoy en la prensa nacional todo lo que tiene que ver con la orientación para votar. Ya decirle a la gente, obviamente, cómo debe votar, además de las campañas publicitarias que tenemos en la televisión y en la radio. En el día de ayer ya se publica la boleta como tal y se orienta a la gente sobre cómo debe votar el día 19 de mayo, tanto el nivel congresual como el nivel presidencial. Es decir que sigue el cronograma de trabajo, sigue el calendario, se calienta la pista y los candidatos para este fin de semana continúan con sus actividades proselitistas en todo el país, con miras a conquistar a los votantes del país. Bueno, antes de irnos al informe climático del ingeniero Holguín, las centrales sindicales paradójicamente arribaron a un acuerdo con el gobierno sobre aumentos salariales, sobre la eventualidad de que pueda modificarse la ley de la seguridad social y mejorar el sistema de pensiones para garantizar una vida digna a envejecientes, que también es sumamente importante. Fíjense ustedes lo interesante, mientras la Asociación Dominicana de Profesores está sumergida en protestas que por demás fueron exitosas. Sí. La de Puerto Plata, yo vi las imágenes y fue contundente. Y creo que lo propio ocurrió en Santiago de los Caballeros también. Sí. De manera que fueron, indistintamente de que no haya ido la totalidad del profesorado a protestar, las protestas de Puerto Plata, la de Santiago de los Caballeros y creo que otra más que pude ver las imágenes, fueron exitosísimas. Fueron algunas escuelas realmente las que dieron clase ayer, no fueron... Okay. Pero miren ustedes, antes de irnos al informe climático, a propósito de la elección del Consejo Transitorio, que habrá de manejar el asunto que tiene que ver con Haití, sí. Un anuncio hecho por el nuevo y recién primer ministro acaba de plantear públicamente una división al interno de ese consejo, que es interino y que habrá de servir para encauzar el país por rumbos adecuados. Dice que un anuncio sorpresivo que reveló que el nuevo ministro de Haití amenaza con fracturar un consejo de transición recientemente instalado, encargado de elegir nuevos líderes para el país caribeño y plagado de pandillas. 4 de los 7 concejales con derecho al voto dijeron el martes pasado que habían elegido a Fritz Belisaire como primer ministro, sorprendiendo a muchos haitianos con su declaración y su inesperada alianza política. Los concejales que se oponen a Belisaire, quien se desempeñó como ministro de Deportes de Haití durante la segunda presidencia de René Préval, ahora están sopesando opciones que incluyen luchar contra la decisión o renunciar al Consejo. Podrían destituirlo a Fritz Belisaire. Es increíble la imposibilidad de que los haitianos puedan ponerse de acuerdo. No hay manera. Y llegar no hay manera. a un punto donde puedan comenzar a resolver esa dificultad. Ese precisamente es el problema, Francia. O sea, es un país inviable. Cuando se hacen esfuerzos como el que se hizo de crear un consejo presidencial, se selecciona a un primer ministro y ya, señores, no van 5 días cuando se habla de una posible destitución de este señor, el señor Fritz Belisaire,
en el puesto de transición de Haití. Y lo que busca el mundo, ¿verdad?, la comunidad internacional, es que en Haití vuelva a la normalidad, que vuelva otra vez la paz, la concordia, pero todo parece indicar que es el cuento de nunca acabar. Cuando se ve una luz al final del túnel, viene entonces la oscuridad. Bueno, vámonos entonces inmediatamente, Daniel, con el informe climático del ingeniero Francisco Holguín. Hay que mantenerse atentos sobre las condiciones del tiempo que estarán reinando en prácticamente todo el territorio nacional. Tenemos varios fenómenos climáticos que estarán incidiendo entre las 24 y 48 horas siguientes. Pero dejemos que sea Holguín que lo explique. Qué gusto hacer contacto con ustedes en este jueves, con este contenido hecho hoy jueves 2 de mayo. Aquí estoy como siempre dándole gracias a Dios que me permite informarle, darle información de calidad, que es lo que usted necesita, sobre todo en estos días de tantas lluvias que habrá en el país, que usted reciba información de calidad. Eso es lo que siempre le doy y trataré siempre de darle. Está lloviendo, señores. Sigue la zona que le mostraba en el día de ayer desarrollándose aquí en esta parte del Atlántico. Seguimos aquí en el Caribe Central con abundante inestabilidad. Puerto Rico, República Dominicana, Haití, la parte oriental de Cuba se observa que en el día de hoy también con abundante inestabilidad. Todos los índices de inestabilidad siguen indicando que vamos a seguir con lluvias y estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas, pero como siempre, una mirada a los países hermanos de las Antillas Menores y también en la parte de Centroamérica. Miren ustedes cuál es el panorama que amanece aquí en esta parte de Colombia. Mucha actividad. Panamá con algunos aguaceros, Costa Rica por igual. Nicaragua se ve con algunas lluvias, Honduras, pero en sentido general, hasta los Estados Unidos mexicanos, un ambiente tranquilo. Hoy en la mañana solo algunos chubascos. Y atentos a nuestra diáspora, a nuestros latinos que están en esta zona, en el callejón de los tornados. Otra tormenta se está moviendo hacia el noreste y esto está dejando fuertes lluvias, grandes vientos y tornados a su paso. Así que a cuidarse, a llevarse de las autoridades, porque esto durante el día de hoy, mañana y por varios días estará generando grandes situaciones en esa zona que se conoce como el callejón de los tornados. Ampliemos la imagen satelital para mirar estas condiciones que tenemos en la mañana de este jueves aquí en el área del Caribe. Y observen ustedes un poquito más de cerca lo que está pasando en esta parte de Montecristi hoy en la mañana. Se observa que en la madrugada se estuvieron generando aguaceros, pero como tenemos en esta parte oriental de Cuba mucha inestabilidad, eso se va a mover hacia el este y por eso Haití, Montecristi van a seguir con lluvias en las horas matutinas. Aquí se está desarrollando la zona de baja presión. Ustedes pueden darse cuenta, se la mostraba en el día de ayer. El Centro Nacional de Huracanes, hasta el momento que yo realizaba este contenido, todavía no había colocado una X, porque todo luce indicar que las condiciones no son favorables para que se desarrolle un ciclón tropical. Pero esto se puede observar como un gran disturbio que va a seguir generando lluvias en la parte atlántica y sobre República Dominicana, toda esta zona de Puerto Plata, Montecristi, Samaná, María Trinidad Sánchez, la región Cibao, se observa que va a estar comprometida con esta inestabilidad tan cerca y además de ahí va a salir una vaguada en el día de hoy que se va a ubicar en esta zona y va a mantener un ambiente de mucha inestabilidad. Pero a esas condiciones que en altura tenemos divergencia y observen ustedes cómo se ve aquí, se la he graficado a mano alzada, cómo se ve esa corriente de los vientos en esta zona. Aquí se ve un quiebre, o sea que hay una vaguada en esta parte y el área divergente está cayendo en esta zona del Caribe y por eso es que nosotros, con toda esta energía que tenemos en la capa baja de la atmósfera, más esta corriente de viento fuerte que tenemos sobre el Caribe central, esto va a seguir generando situaciones de grandes lluvias sobre la República Dominicana. Y solo hay que observar la energía que tenemos aquí en el área del Caribe. Eche usted un vistazo y dése cuenta lo que está pasando. Mire cómo estamos nosotros cargados de humedad, cargados de energía que tiene que transformarse en lluvias, esa energía porque no se pierde. Pero este sistema de alta presión que se ha ido desarrollando
en esta zona se ha ubicado de tal manera que toda esta energía que está aquí en el Atlántico, en el Caribe, la está moviendo hacia nosotros. El viento un poquito del sureste, y estas condiciones van a permanecer en esta parte. ¿Por qué van a permanecer? Primero, observe que si este sistema de alta presión se mantiene aquí, será una barrera en esta parte para que lo que se está desarrollando no se mueva en esta dirección, sino que tiene que permanecer durante varios días. Podrá bajar un poquito, acercarse a Puerto Rico. O sea que el ambiente a nivel de todo lo que es el área del Caribe va a seguir con mucha inestabilidad, pero además desde Occidente se seguirá perturbando la atmósfera, y hasta que toda esa energía no se transforme en lluvias, nosotros vamos a seguir con precipitaciones aquí en el Caribe central. Por eso es que en las proyecciones que le he hablado, le he dicho que hasta el día 10, 12 de este mes se ve un ambiente lluvioso aquí en el área del Caribe. Y si observamos los visualizadores, nos damos cuenta de lo que estará pasando en el día de hoy. Miren ustedes dónde se ve la mayor energía. Toda la zona norte. María Trinidad Sánchez, esta zona de Cabrera, Río San Juan, en Gaspar Hernández, que pertenece a la provincia de Espaillat, donde también estará lloviendo, Hermana Mirabal, San Francisco, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel. El ambiente en toda esta zona del Cibao seguirá siendo de lluvias. Puerto Plata, en la zona de Sosúa, Cabarete, San Felipe, hasta la zona de la playa de la Ensenada, Estero Hondo, Luperón, se ve un ambiente lluvioso para esta tarde-noche. Seguirán las lluvias en sectores de Santiago de los Caballeros, tanto en Santiago Centro como hacia Villa González, Navarrete, San José de las Matas. Se ve un ambiente lluvioso en toda la cuenca de lo que es el complejo de presa Tavera Bajo Angostura. Y aquí me detengo 30 segundos para decirle a mi gente en la zona de Montecristi y Valverde que en el día de ayer las autoridades, haciendo su trabajo de forma responsable, han comenzado a vertir un poco más de agua en la presa Tavera, de manera que eso se va a manifestar con un alto volumen de agua en el río Yaque del Norte. Pero además, añádale a eso que a los afluentes de Santiago Rodríguez, de Valverde y otras cañadas donde ha estado lloviendo también le entran al río Yaque, de tal manera que toda esta zona que está influenciada por el río Yaque se va a ver con un alto volumen de agua. Así que la gente que está sembrando, que está repollando el arroz, que tiene frutos menores, tomen en cuenta esto, porque mucha agua le estará llegando a ustedes a partir de mañana, porque no se manifiesta de una vez, pero todas las lluvias que han caído en Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, va a seguir. Hoy siguen las lluvias en la línea noroeste, también en el suroeste del país, Elías Piñas, Jimaní, Bánica, Pedro Santana, San Juan de la Maguana, en Bauruco, Constanza, Jarabacoa, aquí en La Vega. Así que un ambiente de lluvias se observa que va a continuar en la tarde-noche en toda esta zona del país. También sobre Haití se ve abundante inestabilidad y las lluvias se estarán presentando en esa zona del hermano país. Y sobre la llanura costera del Caribe, aquí en la capital, algunos episodios lluviosos se estarán presentando. San Pedro de Macorís, hacia la zona de Ramón Santana, Guaymate, Quisqueya. También sobre los llanos se observa que en San Pedro se pueden presentar estos aguaceros, y en la Romana hacia Guaymate no se descartan uno que otros aguaceros. La zona de la provincia de Altagracia, aquí en este territorio, Macao, Vero Alto, Punta Cana, no se descartan uno que otros chubascos en la tarde de hoy. El Ceibo, Atomayor, Miche, Sabana de la Mar, amanece lloviendo, y en la tarde también se ven condiciones de lluvias. Sobre Barahona, Azua, Pedernales, el ambiente no se ve con tantas condiciones de lluvias, pero no se descarta que también en esa zona se puedan presentar aguaceros. Las autoridades están haciendo su parte, han colocado las alertas, ahora de ti depende. No solamente observe de que hay un color en un papel, sino que con ese color tú tienes como ciudadano que hacer tu parte. Algo se te está indicando que tú debes hacerlo junto a las autoridades. Así que ya tú tienes esta información que te doy. Seguirán las lluvias, seguirán por varios días más. Estarán presentes las inundaciones, son inminentes porque ha estado lloviendo y seguirá lloviendo y los suelos están saturados. Que no te cuenten a ti en la lista de un desaparecido porque quisiste pasar un río cuando llevaba un alto volumen de agua. No lo haga, porque nunca te juegue con la naturaleza.
Esta tarde yo vuelvo con contenido de toda la tarde, con la actualización. Pero además te pido que te suscribas al canal, que comparta estos contenidos, que ayude a los demás. Te lo doy gratis, tú lo compartes gratis y todos lo hacemos más resiliente. Además, súmate a las redes sociales, donde también subo información y de esa manera tú nunca pierdes el hilo conductor con la información del tiempo. Que tenga un maravilloso y excelente jueves. Lo veo esta tarde. Bendiciones.